Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Las cuevas de la fertilidad. Bien, 2012 conozco a Eugenio Monesma, este señor que además ir con él por Aragón es ir casi como Isabel con la Pantoja, de verdad, porque lo conoce todo el mundo y es una maravilla, porque además todo el mundo lo quiere muchísimo, porque claro, como se ha dedicado a recoger todas las tradiciones en los pueblos es que les encanta. Y además es un señor que lleva 30 años en esto, conoce a muchísima gente, a muchísimas personas que tienen que ver con, bueno, pues con la historia, con la etnografía, con oficios, en fin, fue una suerte la verdad que poder trabajar, que él también quisiera que trabajáramos juntos, ¿no? Que tampoco fue nada decidido, fue algo que salió como espontáneo, de repente nos encontramos con que estábamos investigando las cuevas de la fertilidad, partiendo del trabajo que había hecho su primo, que se llamaba Manolo Benito. Bien, lo primero que encontramos que nos llamó la atención fue que en la toponimia, o sea, es decir, los nombres de los lugares, tanto de cuevas como de piedras, había una abundancia bastante evidente de la toponimia de los nombres Moro y Mora. Hay muchísimos lugares que se llama la Cueva de los Moros, la Piedra de los Moros, el Tozal Moro, la Piedra Mora, la Cueva Mora, todo esto, ¿no? Y parecía al principio como que fortalecía un poco la tesis de Manolo Benito de que eran de época musulmana, ¿no? Porque ahora todo el mundo decimos que Moro es igual a musulmán. El caso es que encontramos algunos artículos, así también de una forma así bastante mágica. Algún día escribiré un libro y lo contaré todo paso por paso porque tiene este punto. Y bueno, pues nos enteramos de que la palabra moro no siempre había significado musulmán, sino que su significado originario era no cristiano. Y en este no cristiano se ubicaban también los musulmanes, pero también los paganos, la gente que mantenía las creencias sobre lo femenino sagrado. Y bueno, pues ya esta cosa de los moros, así como, además no solamente como no cristianos, sino también que hay muchas leyendas que hablan de los moros y las moras, o de princesas moras sobre todo, y que son seres como míticos, ¿no? Hay una leyenda que también recoge Manolo Benito, que habla de los moros como los ángeles que perdieron la batalla en el cielo y que fueron lanzados a la tierra y que por eso quedaron todos cojos de una pierna, ¿no? Y que eran seres que medían 3 metros, tenían una melena súper larga y que convivían con los humanos, pero los moros conocían el fuego y conocían la agricultura y conocían la capacidad de tejer y bueno, pues hay muchas leyendas que hablan de estos moros, pero como seres míticos y casi mágicos. Hablan también, hay leyendas, están recogidas muchas en Mircea Eliade, y la verdad que no voy a dar mucha bibliografía porque si no ya se me alarga mucho el tema, pero si alguien tiene interés de saber de dónde saco algunas ideas, que me pregunte y puedo dar la bibliografía, ¿vale? En fin, hay leyendas que hablan de que las princesas moras, al tocar algunas piedras, las dotaban de poder de fertilidad. Y en uno de estos lugares, en la Catedral de la Fertilidad, hay un sitio en el que hay una huella marcada en la piedra y se dice, cuenta también la leyenda, que es la huella de una princesa mora que saltó de una torre cercana, escapando de un padre un poco autoritario que quería casarla con alguien que ella no deseaba. Entonces tenemos aquí como que lo moro y la fertilidad ya se van como uniendo, ¿no? Y que nos van dando referencia de tiempos muy antiguos. Son tan antiguos que incluso en Inglaterra hay una canción que alude a los Morrismen, con lo cual el que los moros estén presentes en Inglaterra, en tradiciones de Inglaterra, desde luego descarta completamente que tengan que ver con los musulmanes. En fin, el caso es que vimos que había cierta abundancia de esta toponimia, ¿no? Hay como un 30-35% de los lugares en total que tienen que ver con lo moro y con los moros y con las moras. Luego también hay muchos, en varios de estos sitios, sobre todo en las piedras, hay leyendas, sobre todo hay una tradición, hay leyendas y hay tradición colectiva de los entornos, de los pueblos del entorno, que dicen que esos lugares, allí iban las mujeres que querían concebir y que tenían dificultades para concebir. Incluso hay tradición de tradiciones que han estado vigentes hasta mediados del siglo XX, tampoco
nos vamos muy alejadas. De gente que nos ha dicho, no, yo fui, o yo tengo una amiga que fue, que sus padres la llevaron antes de casarse para que pasara allí como 2 o 3 horas y que se aseguraran así que iba a tener capacidad de dar hijos. Esto lo encontramos en varios lugares en varios lugares de Huesca, en donde hay ubicadas piedras y cuevas. Hay un pueblo que se llama Huerto, que hay una de las cuevas de la fertilidad, y hay una abuelita que se llama Elisa, que ya nos contó la historia que le había contado tanto su madre como su abuela sobre la cueva de la fertilidad, que decía que allí vivía una princesa mora, que las mujeres cuando iban a casarse, cuando tenían que casarse, iban a la cueva a pasar un rato a sentarse en una piedra, y que así ya estaban segura la familia de que iban a ser capaces de concebir. Hemos encontrado tradición colectiva en varios puntos de la provincia de Huesca donde están estos lugares, y bueno, la interpretación que hago, que también es una interpretación personal, es que estos lugares quedaron vinculados a la fertilidad porque la fertilidad es lo más femenino que hay, y que el que haya permanecido durante no sabemos cuántos miles de años este vínculo de estos lugares con lo femenino sagrado es lo que nos dice que son antiguos santuarios donde honrar lo femenino. A ver, que ya me olvido hasta de pasar las fotos. Estas son algunas de las cuevas. Esta cueva, la de la derecha, es una cueva que está como seccionada, ¿vale? Pero se puede ver bastante bien cuál es el recorrido, ¿vale? Un poco, si tenéis en la cabeza el plano de antes, todas las cuevas más o menos tienen el mismo diseño, ¿no? Es una galería que se introduce en línea recta en la piedra, luego tiene un giro, algunas veces a izquierda y otras veces a derecha, y va a dar a una cámara. Una cámara que además está en vertical, sí. Es como si hubieran hecho una sección así. Entonces, la entrada sería como por aquí, luego hay un giro, luego hay otro y se accede a la cámara. La cámara suele estar en diferente altura que la galería de acceso. No es nada fácil excavar un sitio como este. Estos son algunas entradas de algunas cuevas. Son todas pequeñitas, en todas hay que entrar agachadas, ninguna se puede entrar de pie. Algunas cámaras sí que son lo suficientemente altas como para estar de pie, pero en ninguna se puede entrar de pie, ¿no? Esto ya también, no sé si habéis estado en algún temazcal, pero en un temazcal se dice que hay que entrar con la cabeza agachada, con las rodillas acariciando las piedrecitas de la madre tierra, porque hay que agachar la cabeza ante el poder de la tierra y ante el poder de la naturaleza, ¿no? Para mí también esto es un poco la misma intención, pero eso todavía no lo sé. Esta también son algunas fotos de los interiores de las cuevas, también podéis ver. No sé si lo veis desde allá, pero bueno. ¿Se pueden visitar las cuevas o está cerrado? No, las cuevas están abiertas, o sea, las cuevas son lugares que están allí en el campo y que de vez en cuando voy yo con mujeres y hacemos rituales allí. Entonces, ¿Dónde? en Huesca, en la provincia de Huesca, sí. Este también es un dato interesante que por mucho que lo hemos intentado localizar sitios parecidos en otros lugares y en ningún sitio hemos encontrado unos lugares que sean excavados con esta forma, ¿no? De momento solamente están en Huesca. No digo yo que no haya, pero no hemos encontrado. Bueno, además de las leyendas y las tradiciones que hay sobre estos lugares, sobre el tema de la fertilidad, lo que nos pareció muy interesante fue lo que nos contó un cantero. Un señor que trabajaba la piedra y que además no solamente la había trabajado él, sino que forma parte de una saga de canteros. Hay que tener aquí en cuenta que no solamente era lo que sabía él, sino lo que le había transmitido toda su familia sobre el trabajo de la piedra. Y bueno, lo llevamos a una cueva y se la enseñamos, porque claro, como todo el mundo en Huesca nos decía, no, esos son silos, no, esos son refugios, no. Y decíamos, no, o sea, no nos parecía, precisamente porque hay un par de sitios, un par de cuevas que están reaprovechadas para ser utilizadas como silos. Es decir, la cámara la abrieron, hicieron unas entalladuras donde encajar una tapa
y lo que era la embocadura también hicieron una entalladura para que encajara una tapa y quedara completamente el grano completamente cerrado, ¿no? y sin posibilidad de que se estropeara. Es decir, que hay cuevas que están transformadas para que fueran silos y hay algunas cuevas también que se transformaron como refugios pastoriles. Pero bueno, pues nosotros decíamos, pues vamos a dar más argumentos, ¿no? Para ver si por fin nos escuchan. Entonces fuimos a hablar con este señor, con Pedro Anía, que además ahora hace cosas como escultor, es maravilloso, si lo conocéis, tenéis alguna posibilidad de ver alguna cosa suya, es una maravilla. Bueno, el caso es que le dijimos, oye, estamos haciendo este trabajo, ¿por qué no vienes y nos cuentas qué te parece a ti? Y bueno, y él vino y la verdad que nos dio muchas claves. Para empezar, nos dijo que pese a que la piedra arenisca parecía que tiene la fama de ser una piedra bastante blanda y que no presenta demasiada resistencia a ser trabajada, conseguir excavar estas formas dentro de una roca arenisca es algo realmente difícil. Es un trabajo que implica muchísimo conocimiento sobre la piedra, implica que es algo importante porque él se puso a calcular así como, claro, que tampoco sabemos, ¿no?, en qué época se hicieron, y decía, pero 2 meses mínimo estando aquí todo el día mientras hubiera luz picando, ¿no?, para crear estos lugares. Él nos decía que no es nada fácil identificar un roquedo en el que se pueda excavar toda esta estructura y que no se caiga y que se mantenga. Porque hay alguna de las cámaras de estas cuevas que, bueno, pues tienen como unos 3 metros de largo y unos 2 metros así, y casi unos 70 de altura, ¿no?, la más grande. Es decir, que no es una obra pequeñita que se va a sostener así, sin más. Él nos dio, por ejemplo, la perspectiva se puso en el lugar del cantero. Decía, claro, para excavar esto lo primero que hay que hacer es que tienes que excavar en cuclillas. Entonces he dicho que las entradas son todas, que casi ninguna pasa del metro. Hay que excavar en cuclillas. Estás excavando justo al lado de donde te vienen los desperdicios, ¿no? Y además, conforme vas avanzando dentro de la cueva, estás trabajando en oscuridad. Con lo cual, si va a ser silo, ¿para qué tanta complicación, no? ¿Para qué tanto trabajo? Y él además nos dio otra clave, que fue que alrededor de la cueva a la que le llevamos encontramos las cazoletas. A ver si tengo, esta es otra entrada. Espera, que me parece aquí. Las cazoletas son, bueno, pues como cazuelas excavadas en la tierra y que, pues en nuestra ignorancia, pues pensábamos que eran cosas de erosión. Y él nos dijo, no, o sea, la erosión sí que puede excavar un poquito en la roca, pero no hacer unos huecos de más de 20 centímetros de profundidad y algunas más de 40 centímetros de largo, ¿no? Él nos enseñó a distinguir qué era erosión y qué era... las cazoletas. Además de las cuevas, alrededor de las cuevas o sobre los roquedos hemos encontrado cazoletas. No en todas, pero sí que en bastantes. Y bueno, allí nos dimos cuenta que las cazoletas están presentes en antiguos santuarios de la tierra, en sitios donde han sido excavados arqueológicamente, que la Academia sí que lo tiene eso aceptado. Y bueno, pues estos pequeños elementos que están al lado de las cuevas lo que nos dice es que eran lugares rituales, porque en las cazoletas es donde se realizan ofrendas de forma ritual a la tierra. Incluso pensar en algunas veces, pues algunas que son bastante grandes, ¿no?, pues igual llenas, incluso eran sitios donde poder observar los eclipses. Se estaban reflejando las cazoletas, no hacía falta mirar, se podía mirar en el agua, ¿no? También puede ser. Bueno, el caso es que sí que nos animó muchísimo en encontrar estos elementos, que también no en un 40% de los lugares hay cazoletas, y también esto lo que hace es potenciar un poco la hipótesis de que eran antiguos santuarios. Luego también tuvimos otra suerte, a ver si... Tuvimos otra suerte, bueno, también debido a las relaciones de Eugenio, y nos estuvimos entrevistando con un antiguo catedrático de prehistoria e historia antigua, que se llama Antonio González Blanco, y él había visitado estos lugares con Manolo Benito. El caso es que, bueno, pues fuimos a preguntarle, ¿qué piensas de esto, no? Cuando fuimos a verle, ya habíamos, entre Eugenio y yo, nos habíamos medido todas las cuevas, habíamos recogido toda la información
de cada lugar, pues dónde estaban orientados, cuánto medían, habíamos hecho los planos de las cuevas, y cuando fuimos a entrevistarnos con él le dijimos, ¿no? Mira, no hemos encontrado ningún canon, ningún modelo que se siga, no hay nada, o sea, cada cueva es de una manera diferente. Aquí tenéis varios planos en los que se puede apreciar que son completamente diferentes. Lo único permanece es la metáfora, la intención de excavar un útero humano. Y él nos dio también una clave que también me parece importantísima, que es que precisamente esta ausencia de cánones en las medidas y en las proporciones y en las orientaciones es lo que nos dice que son lugares antiquísimos, anteriores a la llegada del patriarcado, de una sociedad jerarquizada que lo primero que hace la sociedad patriarcal es organizar y estructurar y ofrecer cánones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Grecia, en la Grecia clásica, ¿no? Las esculturas humanas, la proporción es una cabeza y el resto son 7 cabezas, por ejemplo, ¿no? O todos los templos, las proporciones de las columnas, todo responde a unas medidas y unas proporciones establecidas anteriormente. Entonces, el que no haya ninguno de estos cánones, porque no existe ningún canon de ningún tipo, unas cuevas están orientadas al norte, otras están orientadas al este, otras al sureste, otras al noreste. O sea, es como unas giran a la izquierda, otras giran a la derecha, unas giran que parece que hay ángulo recto, otras es como una leve inclinación, ¿no? Entonces, él cuando escuchó esto dijo, claro, pues esto quiere decir que posiblemente su antigüedad es de 3.500 años antes de Cristo hacia atrás. El tema es que son lugares que no tienen ningún tipo de resto. Entonces no hay ninguna posibilidad, de momento, que nos permita decir, como hemos encontrado esta cerámica aquí dentro o este hueso, vamos a datarlo y a ver de qué época nos da, ¿no? Pues no podemos hacer esto porque no hay restos de ningún tipo. Y entonces yo algunas veces digo, mira, es que las cuevas son un poco como Dios, ¿no? Es que hay que confiar, hay que tener fe. Hay que tener fe y hay que tener en cuenta los indicios, ¿no? Todos los indicios que han ido surgiendo y sobre todo escucharse a una misma cuando se acerca a estos lugares y en función de lo que siente, cada una puede decidir. Pero vamos, creo que todo lo que sé sobre estos lugares, a mí lo que me dice es que eran antiguos santuarios de la tierra, en los que se honraba lo femenino. Hay muchas formas de honrar lo femenino, no solamente porque tenga forma de útero, sino porque sabemos que antiguamente se honraban los ciclos de la naturaleza, ¿no? Se hacían ceremonias, pues no los ciclos que nos marca el sol, sino los ciclos que nos marca la tierra. Pues en Todos Santos, por ejemplo, es el momento en el que la tierra parece que duerme, que muere y que no hay vida. Esto cambia a partir de Candelaria, que es cuando la luz ha aumentado un poquito, el frío ha pasado, la tierra, el subsuelo empieza a descongelarse. El siguiente momento del ciclo es en mayo, cuando todo está florecido, cuando la vida está por todas partes. El siguiente momento es en agosto, cuando ya está todo ya está todo fructificando, ¿no? El fruto ya empieza a estar maduro, ya empieza a haber cosecha. La segunda cosecha llega en septiembre y octubre y otra vez en noviembre la tierra parece que muere. Esta concepción de la vida, de la realidad, del tiempo, esta concepción de lo cíclico, era lo que se honraba también en estos lugares. En la Catedral de la Fertilidad hay un sitio, espera, a ver que os lo enseño. Hay un sitio donde se refleja el solsticio de verano y el equinoccio de primavera, y los equinoccios, ¿no? Cuando empezamos a investigar con Eugenio Monesma, no sabíamos que esto ocurría, no sabíamos. Manolo Benito en sus escritos decía que en este sitio, en esta pequeña hornacina, era el sitio de Incobar, que era donde las mujeres que querían quedarse embarazadas se introducían para contagiarse de la energía de la tierra y que esto les permitiera concebir. Como empezamos a leer muchísimo y a enterarnos que había antiguos santuarios que tenían relación con los ciclos del sol, pues fuimos
los amaneceres de los equinoccios y el amanecer del solsticio. Y nos encontramos con que este lugar, esta pequeña hornacina, había sido excavada para medir los ciclos del Sol. Lo cual esto también era otro argumento, ¿no? El que tuviera que ver con los ciclos del Sol. Las cuevas, para mí lo que está claro es que son úteros. Lo que está claro es que fueron creadas por personas que honraban lo femenino. No sé si estas personas vivieron en el 5000 a.C. o en el 10.000 a.C. o en el año 1000 o en el año 500 o en el año 800, no lo sé. Es más, si fueran más cercanas todavía sería más interesante que si fueran muy antiguas, porque esto querría decir que esta concepción de la vida habría permanecido viva durante mucho más tiempo de lo que creemos. Es más, si vemos el calendario católico, podemos identificar perfectamente cuál es el calendario de la Tierra, cuál es el ciclo de la Tierra. Y yo lo que creo que en estas zonas así rurales y alejadas de los centros de poder, de los centros urbanos de poder, ¿no? Que era donde se decidía qué se hacía, cómo se hacía, bueno, pues en estas zonas así como más alejadas, todo esto costó que llegara, costó que se transformara esta forma de vivir y costó que se abandonara esta forma de entender la vida, ¿no? Entonces, estoy segura de que en estas zonas las creencias sobre lo femenino sagrado permanecieron durante muchos años. Y de alguna manera permanecen, lo que pasa es que se nos ha olvidado por qué hacemos las cosas, por qué celebramos el 1 de mayo, o por qué hay tantas fiestas en agosto, ¿no? En agosto hay fiestas por todos los pueblos y en todos los pueblos se celebra lo mismo, la cosecha. Todo esto ha permanecido dentro de nuestra vida cotidiana sin saber que en realidad estaba respondiendo a una forma diferente de ver la vida antes de la llegada de las sociedades jerarquizadas. Y bueno, no quiero abusar de vuestro interés, simplemente deciros que son lugares muy especiales, son lugares humildes, pequeños, no son grandes lugares como Stonehenge o sitios así en los que puede ir muchísima gente. Aquí hay algunas mujeres que han estado. Son lugares pequeñitos, íntimos, pero que parece que llevan esperándonos de allí desde hace miles de años. Y la sensación que se tiene cuando se entra en una de estas cuevas con la conciencia o decidiendo que estás entrando en un santuario, ¿no? Porque creo que tenemos el poder de decidir qué lugares son sagrados y qué lugares no son sagrados o son menos sagrados. Entonces, en los encuentros que promocionan en estos sitios, cuando vamos a estos sitios ya llevamos decidido que vamos a visitar antiguos santuarios de la tierra y por lo tanto nuestra actitud es la de visitarlos de una forma ceremonial. Yo creo que más allá de lo que nuestra mente piense o lo que nuestra mente haya decidido qué son o qué no son estos sitios, nuestro cuerpo responde. Responde al ponernos a cuatro patas, al introducirnos por una galería que se adentra en la roca, que vamos caminando hacia la oscuridad, que luego giramos y volvemos a girar y vamos a una cámara. Y nuestro cuerpo yo creo que entiende dónde está, ¿no? Creo que nuestras células entienden que estamos volviendo al útero, de la madre tierra. Y que volver al útero de la madre tierra lo que nos permite es volver a nacer. Porque cuando salimos del útero lo que hacemos es nacer de nuevo. Y allí tenemos también la oportunidad de nacer como cada una queramos. Decidiendo qué quiero llevarme, qué quiero dejar y qué quiero llevarme y qué de nuevo quiero introducir en mi vida. Más allá también de todas estas maravillas que os cuento, en los encuentros que se hacen en torno a estos lugares, de momento están reservados a mujeres. Con tiempo ya iré introduciendo a algunos hombres, pero primero están reservados a mujeres porque creo que las mujeres necesitamos recordar un montón de cosas. Necesitamos recordar cuánto nos empoderamos cuando estamos juntas, cuando estamos en círculo. Y nos empoderamos porque nos entendemos, porque tenemos un montón de experiencias vitales que podemos compartir y que nos unen. ¿No? A todas nos llegó la regla por primera vez, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que todas tenemos muchas experiencias vitales comunes en las que nos podemos encontrar.
Y luego creo que de alguna forma se crea una energía muy especial porque pues llevamos toda la historia de la humanidad cuidando de la especie humana, que esto creo que también se nos olvida, pero es así. Llevamos unos cuantos millones de años cuidando de la especie humana. Y creo que es hora también de que lo celebremos, de que nos encontremos para reconocernos en ese papel, para reconocernos lo importante que ha sido, que sigue siendo y que va a seguir siendo, porque no creo que haya que pasarle testigo a los hombres, sino que, en mi opinión, lo que hay que hacer es que entre hombres y mujeres cuidemos de la vida. Y también así para que recordemos lo importante que es cuidar de la vida, que si no se cuida es que se pierde. También es importante porque los lugares a los que vamos están en sitios que están salvajes. No es como el Pirineo, ¿no? El Pirineo es precioso, es una maravilla, pero está todo como organizado. Aquí hay aliagas, aquí hay mucho matorral y hay caminitos pequeños y hay mucho polvo también, es todo como salvaje, ¿no? Esto de hablar del contacto de la naturaleza, el contacto de la naturaleza cuando te la llevas puesta, pues creo que es como mucho más práctico, ¿no? O sea, el contacto es mucho más intenso. Y bueno, pues más allá de todo esto, ¿no? Del encontrarnos entre mujeres, de estar en la naturaleza, de honrar la naturaleza, de honrar las encinas, ¿no? He encontrado algunos rituales de fertilidad en esta investigación preciosos que hablan de las encinas como árboles partogenéticos, árboles que en la antigüedad se creía que generaban seres humanos. Y resulta también que allí en el Alto Aragón hay una costumbre que es que las novias, las mujeres cuando iban a casarse, llevaban pendientes que reproducen las bellotas. Las bellotas, sí, las bellotas que tienen así como un parecido con los genitales masculinos, con los falos. Y dije, pues fíjate, si esto está todo lleno de encinas por todas partes, todo. O sea, en todos los sitios hay alguna encina o hay un bosquecillo de encinas, ¿no? Bueno, pues ya os digo, son lugares pequeños, son lugares humildes, son lugares salvajes, pero son lugares en los que te puedes olvidar en qué época vivimos. Puedes olvidar que estamos en el siglo XXI y nos podemos contar el cuento de que vivimos hace 10.000 años, ¿no? Y que somos mujeres que hemos salido a celebrar y a hacer ceremonias en la naturaleza para asegurar la vida de toda nuestra familia. En realidad las ceremonias son eso, no es que sean hacer cosas bonitas, claro que son bonitas y pueden ser más o menos poderosas, pero en realidad las ceremonias se realizaban para reforzar el vínculo con la naturaleza, porque creían nuestros antepasados que eso aseguraba la supervivencia de la familia, porque eso aseguraba que hubiera comida todos los años, y eso aseguraba que hubiera cosecha, que hubiera frutos, que los ciclos se pusieran en marcha otra vez y que no se estancara todo en una misma climatología, ¿no? Si no existen ciclos, aquí desde luego en Occidente vamos a pasar fatal. Entonces, el hacer estas ceremonias, el venir a estos lugares, es una posibilidad de transformarnos personalmente, pero también es una manera de sembrar para que la familia humana sobreviva. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haberme escuchado con tanta atención. Muchas gracias de nuevo a la asociación. Y si queréis, hay preguntas, fenomenal. Bueno, un aplauso primero, que no me da... Ya pregunto. Sí. En Huesca. En Huesca. Están en la Hoya, es que hay en varias comarcas, ¿vale? Están en la Hoya de Huesca, en los Monegros, en el Somontano, en... ¿cómo se llama ya esta? La Litera, ya más cerca de Lérida. Pero en estos encuentros lo que hacemos es que yo busco un sitio donde quedarnos, una casa, donde reunirnos todas, y a partir de allí pues nos movemos en coche y los sitios están a 20, 30 kilómetros de distancia. Evidentemente elijo los que están más cerquita, los que tienen mejor acceso, los que más bonitos, los que me gustan más. Y bueno, pues eso, están sobre todo en la Hoya de Huesca, los que más visitamos, la Hoya de Huesca y los Monegros. Sí. Yo quería saber exactamente dónde estás. Esta. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Pues Pues está muy cerquita de Huesca.
Esta fue la primera sorpresa, ¿no? Esto está a 15 kilómetros de Huesca. ¿El pueblo cómo se llama? Pues no sé si esto me estás presionando. Mira, si es que así no está en un pueblo, o sea, está en la naturaleza. Está cerquita de un pueblo que se llama Vandaliés, ¿vale? Pero eso no te va a decir nada. Vandaliés no sabe. Puede ser que sí, pero bueno, no es fácil llegar, ¿vale? No es fácil llegar. Lo siento. Lo digo porque mi hija lleva 3 años o 4 ya, queriéndose quedar embarazada y no se queda. Oye, pues dile que me llame. Dile que me llame, que se apunte para agosto. Claro. ¿Y siempre son en curva las entradas? Sí, siempre son en curva. Aquí en Urbasa hay una cueva que es un túnel, bueno, yo no sé si es muy largo o es que se te hace largo, porque ni siquiera puedes ir a gatas, tienes que rectar. Yo lo recuerdo que creo que era recto. Y después hay un útero, es una cuevita redonda, como dices, no sé si será natural o será cavada. En esta sabemos que están excavadas porque en la mayoría hay picadas, o sea, está todavía las huellas de cuando las picaron. Hay algunas que están más erosionadas y no se ven, pero como está esta metáfora común, digamos, pero sí que es importante esto del giro, porque esto me quedó clarísimo en un libro que tiene Juan Luis Arzuaga, que se llama El primer viaje de nuestra vida. Y él habla de todas las transformaciones que tuvimos que hacer las mujeres en nuestro cuerpo para asegurar la supervivencia de la especie humana, ¿vale? Yo lo cogía por esto, pero resulta que me pongo a leerlo y él empieza con una descripción del camino que realiza el bebé desde el momento en que se desprende de la barriga de la madre y todo el viaje que hace hasta que sale hacia afuera, que sale al exterior. Bueno, pues este trayecto, yo lo leía y decía, estos son mis cuevas. Estos son mis cuevas. Los bebés, cuando salen de la madre, hacen 2 giros. ¿Vale? Entonces, por eso digo que es importante lo de los giros para que haya una similitud. Porque en realidad, nuestros antepasados, no sé cómo lo harían, pues evidentemente lo harían de alguna forma, pero sabían perfectamente cómo representar y cómo crear un útero femenino en piedra. Porque eran conscientes de que el bebé al salir tiene que hacer estos 2 giros. Entonces, ojalá que fuera también de la fertilidad para ver allí algo más diferente, pero sí. No lo recuerdo bien, hace muchísimos años que estuve, pero recuerdo eso, que era un túnel, que es así, y luego, sí. Uy, esto es un útero, porque es que era tan perfecto, tan redondito, pequeña además. Ya me fui. ¿Alguna más? Perdón, querías hacer... Sí, bueno, los rituales que hacéis, ¿el objetivo cuál es un poco el de la fertilidad? Sí, los encuentros están enfocados a fertilizar nuestros propósitos personales. Propósitos personales que pueden ser pues un proyecto, una transformación personal, un bebé. Pero estos rituales no son exclusivamente de ahí, No. porque yo que soy mayor ya y que además pertenezco a la Alpujarra de Granada, sé que allí hay muchos pueblos que hacen ese tipo de Claro, rituales. sí, no. Los rituales de fertilidad hay en todo el mundo, en todo el mundo. Esto también nos habla de que ha habido una época en la historia de la humanidad en la que todo el mundo ha hecho rituales de fertilidad y tenía esta concepción de en qué se fundaba la vida. Evidentemente los rituales de fertilidad no son exclusivos de Huesca. Lo que son exclusivos de Huesca de momento son el tipo de cuevas, este tipo de cuevas, porque piedras hay y lugares hay por todas partes. Y en todas las culturas se ha conmemorado mucho el hecho del útero, maternidad y todo esto. De hecho, las mujeres musulmanas sí, no, es que hay en todas partes. Hasta que no están embarazadas. Claro, pero igual que aquí hace 70 años. Entonces, y aquí a mí todavía me pregunta, pero hija, ¿no vas a tener algún...? Son intocables. No. Son intocables. En fin, pero vamos, sí, espera, perdona que te corté. Es que no sé si el señor me acaba de hacer la pregunta o se ha quedado... ¿Has acabado de hacer la pregunta? Vale, bueno, los rituales son estos. La idea es fertilizar nuestros propósitos, aprovechar la energía que habita estos lugares para fertilizar nuestros propósitos, pero evidentemente siempre hay una intención también colectiva. Y esta la señora, sí, perdón. Muchas gracias por
Estupenda exposición. Muchas gracias. Yo te pregunto, bueno, a la pregunta que yo quiero hacer, pero se me ocurre otra, ya la has respondido, porque no necesariamente es por el parto, ¿no? No. Sino por fertilidad, creatividad, XX, ¿no? Sí. Yo conozco bastante esa zona porque he vivido en Jaca. Ah, muy bien. Y en Está más al Jaca, norte. Y luego tengo en Somontano un hijo adoptado. Pero no participan de esto. Y cuando me oyen a mí dicen, ya está María con sus locuras, les parece de locos. Y me ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo te animo desde mi necesidad a que lo deis a conocer. Aquí estoy. Y yo digo que loco todo lo cura, ¿no? Sí, Todo lo sana. sí, Pero sí. estoy un poco harta de ser loca. Yo también, ¿eh? Perdona. Pero contar esto en Huesca... Luego sea, tenéis sí. en Jaca, que es la zona, Sí, en pero las de Villanúa. Es Pero esos son otro tipo de cuevas. otro tipo de cueva. Esas son naturales, pero claro, tiene que ver con las brujas. Tiene que ver Sí. con una fertilidad también. Sí, bueno, es que estos sitios no los conozco tanto. Yo estoy enfocada a esto. Ay, ya. Sí, pero sí, porque a mí me gustan todas. Me alegro. A ver, sí. ¿Cuántas personas entran más o menos para hacerme una idea de Sí, bueno. Evidentemente elijo las que sean un poquito amplias y te contaré que hay una en la... Hola, querida. En la que con la primera vez que yo entré dije, aquí caben 8 o 10. Luego fuimos 14 y cabíamos estupendamente. En otra que también yo dije, aquí 7, 8 justitas. Fuimos 17 y cabíamos, apretaditas, pero cabíamos. Entonces, bueno, sí que hay algunas que son muy chiquitinas, que apenas caben 2 o 3 personas, pero en las que elijo que sean un poquito amplias, pues sí, caben... Pues hay algunas que son... De todas maneras que eso parece que se estiran algunas veces, porque ya te digo, es un poco de... Aquí, sí, pues eso, como el útero, ¿no? Que es elástico. Pues allí llegamos a estar, yo creo que 12, ¿no? Unas 12. 13. Y además anchas, ¿no? O sea, no... Porque cuando estuvimos la otra vez, que estábamos 17, ahí estábamos apretadas. Pero en la que estábamos 12, pues estábamos bien. Entonces, bueno, parece ser que esto es un poco elástico. Sí, había otra pregunta, ¿verdad? Bueno, a mí me interesaba desde que decides o después de toda esta investigación comenzar con realizar ritos, ¿no? Ese camino, ¿no? De la búsqueda del rito, me imagino que en ese caminar habrá ido evolucionando, lo habrás ido... No sé si te has ido alimentando de otras mujeres, claro, de fuentes... Claro, es que no he dicho nada de fuentes. Sí, sí. Que va... Mira, no lo he contado y lo debería haber dicho, pero cuando entré en este lugar, en la Piedra de los Moros, tuve la sensación, ¿no? Lo que sentí es que era un santuario, pues lo siguiente que pensé fue que quería traer a todas las mujeres allí. O sea, es un sitio tan hermoso, tan bonito, es que parece sacado de algún cuento, ¿no? Es hermoso. Y fue lo primero que sentí. Yo quiero traer aquí a un montón de mujeres para que conozcan este sitio. Ya os contaba que en este momento ya llevaba 5 o 6 años en Arboleda. Evidentemente esto a mí me ha marcado profundamente. Primero porque si no hubiera pasado por Arboleda antes, nunca hubiera sabido interpretar estos lugares. Ni sobre todo sostener esta hipótesis frente a quien sea. Nunca lo hubiera podido hacer. Luego también el tener esta experiencia de sororidad en Arboleda de Gaia, lo que también me permite es entender estos sitios, ¿no? Y ser creativa incluso, ¿no? De inventar, ¿no? Rituales de fertilidad. Todo este tiempo, desde luego, ha sido como otra vida pegada a la vida de antes, porque he aprendido muchísimo de estos sitios y muchísimo de muchísima gente. Claro, os he contado un poco más la parte intelectual, por decirlo de alguna forma, lo que son más cómo son los sitios, qué hipótesis puedo sostener, en qué me baso y tal, pero además hay otro trabajo,
que es el trabajo de haber conocido, pues evidentemente a Mariana García Legar, pero haber leído a Jensi Nodabolen, a Clarissa Pinkola Estés, a Susana Budapest, en fin, a tantísimas mujeres que llevan trabajando sobre la espiritualidad femenina, y desde luego que bebo de todas esas fuentes, y todo eso me ha permitido lanzarme a esta aventura de ofrecer estas posibilidades, ¿no? De venir a estos lugares a reconectar con lo femenino y a recordar que las mujeres pues también existe la espiritualidad femenina y que también tenemos la oportunidad de transformarnos a través de lo femenino y a través de estos lugares. Sí que es una historia intensa, sí, ha sido, bueno, pues imagínate, llevo ahora ya 7 años y me costó mucho el decidir, venga, ahora sí. Llevo 3 años ya intentándolo, he hecho encuentros con dos mujeres y otros con 17, o sea, esto también es... Pero bueno. Yo te quería hacer una reflexión que me viene ahora, que me llama mucho la atención porque oyéndote es como esa necesidad de reconectar con lo espiritual femenino, ¿no? Como esa parte. Y luego por otro lado es como hacemos cualquier curso y a cualquier sitio que voy, siempre hay muchas más mujeres que hombres. Entonces es como, por un lado, hay algo que se ha perdido, que es importante volver a reconectar, pero por otro lado es como que somos las mujeres las que estamos ahí... Cambiando, ¿no? Transformando el... O por lo menos buscando, o haciendo... O... Bueno, yo creo que también es lo más inmediato es que a las que más nos interesa es a nosotras, porque estamos también en el sitio más difícil, ¿no? Evidentemente... Indudablemente yo pienso que si en casi todas las fiestas sudamericanas y en muchos países la representación es del falo, siempre van y siempre no sé qué endiosan, pero es que el falo sin lo demás no representa nada. Claro. Entonces quizá lo nuestro ha quedado más oculto porque nosotros tampoco hemos sabido meternos dentro de raíz. Bueno, aquí podemos variar, ¿no? Porque no hemos sabido o no nos han dejado. No, es decir, el sistema patriarcal ha utilizado todas las herramientas a su disposición para reprimir, ocultar y distorsionar, minusvalorar, en fin, todo lo que ha podido. Entonces, bueno, la reflexión que haces, pues claro, un poco por eso, ¿no? Creo que somos primero las que más interesadas estamos en que esto se transforme de alguna forma, pero es que somos nosotras las que tenemos capacidad de transformarnos, somos nosotras las que tenemos un cuerpo en el que habitan los ciclos. Nuestro cuerpo está constantemente regenerándose. Las mujeres que, bueno, ya la menstruación ya a mí un poco ya me está abandonando, pero mientras seguimos teniendo el poder de regenerarnos, pero en la menstruación cuando estamos expulsando nuestro endometrio, con él podemos expulsar todo lo que queramos. Entonces creo que tenemos, no solamente es que nos interese más, sino es que tenemos más capacidad, ¿no? La energía de las mujeres es cíclica, la energía masculina es rítmica. Entonces nosotras tenemos esa capacidad de estar creando, tejiendo y destejiendo, ¿no? Como el cuento de Helena de Troya, ¿no? Que por el día tejía y por la noche destejía. Bueno, pues también a lo mejor es como una forma de contar que las mujeres estamos expulsando y creando. Entonces creo que también tenemos esa capacidad. Y luego, aunque físicamente la menstruación ya no esté con nosotras, seguimos teniendo esa capacidad, sobre todo porque ya estamos en una edad en la que todas nuestras experiencias y todos nuestros conocimientos de alguna forma se manifiestan, se materializan, y eso también nos permite tener una perspectiva sobre la vida como muy clara y muy concreta, ¿no? Yo cuando veo estas antiguas estatuillas femeninas que tienen 5.000 o 6.000 años, ¿no? Recuerdo una especial en Kazal Hiyuk, que es una mujer que está sentada en un trono. Y claro, yo la veo y digo, imaginaros las abuelas, cualquier mujer mayor de 40 años que hubiera conseguido dar a luz y sobrevivir, y que además de sobrevivir ella, que hubiera sobrevivido alguno de sus hijos y que alguno de sus hijos hubiera llegado adulto, ¿no? Imaginaros qué respeto y qué autoridad emanaría de esas mujeres. Eso se ha perdido. Pero bueno, aquí estamos para intentar recuperarlo, ¿no? Porque esto es algo que nos interesa a hombres y mujeres, ¿no? De lo que se trata es de garantizar la supervivencia de la especie humana y garantizar la vida. Y la vida
surge del encuentro de lo masculino y lo femenino. Y si este encuentro es igualitario, pues ya mejor.